Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: este es de verdad el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y estos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron: jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, le dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos partes muy claras en estas dos lecturas. En la primera es el profeta Jeremías, y el profeta Jeremías, en toda esa persecución que tuvo como justo antes precisamente de lo que fue el destierro a Babilonia, es muy curioso porque se van viendo en él las profecías de lo que es la pasión de Cristo. Es el justo perseguido, pero aquello que en el Antiguo Testamento podía parecer simplemente la persecución de aquel que es fiel, sin darse cuenta estaba profetizando en todo lo que después sería la pasión de Cristo, y que vamos viendo y hemos visto estos días pasados profecías desde el libro de la sabiduría, desde el libro de Ezequiel, que podríamos coger todo el Antiguo Testamento y a partir de estas profecías simplemente citarlas, ponerlas juntas y nos saldría, excepto algún pequeño detalle, prácticamente toda la pasión de Cristo, que ya estaba profetizada. Y veríamos cómo es Cristo mismo que nos habla en la sabiduría, en Jeremías, en los Salmos, y nos habla ya de esa muerte que él tenía que sufrir. Es verdad que lo que el Antiguo Testamento no ve tan claro es precisamente en Cristo ese que es realmente el Dios que muere, Dios que se hace hombre y muere por cada uno de nosotros y por amor a nosotros. Eso ya está muy claro en el Nuevo Testamento, no tan claro en el Antiguo. Pero el Antiguo iba preparando los caminos a Cristo, el que nos revela la plenitud de la verdad, la plenitud del amor de Dios y la salvación de Dios por medio de su Hijo. Mientras que el Evangelio de hoy es esa discusión, es la discusión típica del que está con Cristo, del que está contra Cristo. Y además usa las mismas armas que se usan hoy. Es muy curioso cómo cuando hay que discutir sobre las cosas serias, y Cristo es cosa seria, hay unos que intentan usar los argumentos y otros que destrozan sin argumentos, simplemente con falacias, y lo vemos muy claramente. Este es el Mesías, decían, este es de verdad el profeta, este es el Mesías, Jesús. Y otros decían: es que de Galilea va a venir el Mesías, ¿no dice que vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Ya está, ya se han cargado a Jesús sin saber que él era del pueblo, era de Belén y de la dinastía de David. Lo era, pero con que ellos no lo sabían, ya Jesús no puede ser el Mesías. Pero no importa si lo saben o no, porque en el fondo lo que se quiere es ir contra Jesús, no importa.
Y lo vemos en la continuación. También vosotros os habéis dejado embaucar. ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? No, ¿verdad? Pues sí, había. José de Arimatea y otros, pocos, pero los había. Ah, no hay ninguno, punto. Y con que no hay ninguno, no hay ninguno. Así que Jesús es falso. Bueno, y con eso, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo? La respuesta, ¿también tú eres Galileo? O sea, ¿pero de qué vas? No hace falta juzgar a nadie. Cuando no son de nuestras ideas, no tienen derecho a nada. Es el prejuicio, o sea, el juicio previo que se hace sobre Jesús. Le replican, ¿tú también eres Galileo? ¿No sabes que de Galilea no han salido profetas? Pues sí han salido profetas de Galilea, pero no importa que sea verdad. ¿Cuántas veces se miente de esta forma? Yo he estudiado, yo sé esto, y es mentira, no lo sabes, pero lo afirmas. Si hay que ir contra Cristo, todo es válido. Y en este mundo pasa lo mismo. Tú eres cristiano, no sabes que todos los males del mundo vienen por la religión y la religión que ha hecho más daño es el cristianismo. ¿No lo sabes? ¿Eres inculto? Es mentira, pero no importa, ya pasa. Pasa como cierto. Y en nuestro mundo es así. Por eso el Evangelio no es una cosa que pasó hace 2000 años. Los Evangelios se repiten de generación en generación. No la salvación de Cristo, sino los argumentarios. La salvación de Cristo es una vez para todas. Pero la lucha contra Cristo, el juicio sobre la verdad, la mentira continuada social que vemos en aquella época, se repite de generación en generación. Así me hace mucha gracia cuando la gente dice, tú todavía eres cristiano, pero si eso es cosa antigua, eso es de hace generaciones. Y dices, no, que nunca ha estado de moda ser cristiano, nunca. En todas las generaciones se ha ido contra los cristianos de verdad. Es un poco esa mentalidad que hoy muchos ponen cuando dicen, este es un ultracatólico. No es católico, es ultracatólico. Para el mundo de hoy, ¿qué es ser católico? Uno que se ha bautizado y no cree en nada. Ese es el católico. ¿Qué es ultracatólico? El que cree. El que cree en Dios, cree en Cristo y lo pone en práctica, ese es ultracatólico. Para el mundo de hoy, el católico a secas es el estúpido que no entiende nada y no cree en nada, pero que se dice católico porque se bautizó. Ese es el único que acepta esa sociedad porque sabe que ese no cree en nada. Lo que no acepta esta sociedad, ni ninguna, es al creyente de verdad, al que cree y practica, al que tiene ideas que no son las oficiales del mundo, sino que son las de Cristo. Este es el peligroso porque puede cambiar el mundo. Ese no interesa para nuestra sociedad. Ese hay que tacharlo de ultracatólico, peligroso. Es de una secta, esa secta que llaman católica, peligrosísima. Ha de ser anientado y todo lo que sea suyo ha de ser eliminado. Les permitimos que se reúnan en las iglesias, pero nada sea público. Las cruces no se han de ver, Cristo no se ha de nombrar ni en las escuelas, ni en las zonas públicas, todo eso, porque es peligroso. Es esa mentalidad que es de nuestro mundo y no nos damos cuenta, pero es antigua también. Cuando en teoría la gente aquí en Barcelona o en España era católica, pasaba exactamente lo mismo. Católica sí, pero cuidado, no te has de hacer ver como católico, que sea un católico light, que no tenga ideas propias, que no se muera por Cristo, que no trabaje de verdad por Cristo. Y como lo hagas, te vendrá aquello que ya decían los clásicos, la persecución de los buenos. Cuidado, todos los santos eso lo han vivido. Podemos ver de todas las épocas, desde Santa Teresa de Ávila, así que, bueno, ya si queréis, desde San Ignacio de Antioquía, pero sí podemos llegar a toda la historia de la Iglesia.
Cuando han habido los santos eran peligrosos. Y los que se creían buenos en la Iglesia les llevaban la contra. Yo recordaré siempre, cuando yo era jovencito y estaba en el seminario, Padre Pío murió en el año 69, y yo estuve en los años 80 en el seminario. 69 o 68 murió Padre Pío. Padre Pío ya se le había empezado el proceso de canonización, pues para la mayoría de los curas hablamos. Padre Pío, sí, aquel loco de allí, del sur, de San Giovanni Rotondo, ese hombre que solo le creen la gente burda del pueblo que se deja engañar. Pero los que sabemos de teología, los que somos los curas buenos, los que somos la gente bien, ¿cómo nos vamos a dejar engañar por aquel papanatas que estaba allá abajo? Esa mentalidad de generación en generación. Los santos son mal vistos por los que deberían saber juzgar. Cristo es mal visto por los fariseos, los maestros de la ley, por los que tendrían que descubrir que Él es el Mesías. El pueblo llano lo defiende. A los santos el pueblo llano de verdad, pero que tiene fe, los ha defendido siempre. Pero los que deberían defender la fe muchas veces son los primeros que lo atacan. ¿Por qué? Porque no es de los suyos, porque les deja mal, porque tiene una mentalidad diferente, porque es gente radical, pero radical en el sentido auténtico de la palabra, que va a la raíz del bien, que es Cristo, que no se deja llevar por el que dirán, por lo que hacen los demás, sino porque es fiel al Evangelio, y eso ha sido peligroso siempre. Y es en el fondo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, esa fidelidad a Cristo, que nos abre el camino del bien y el camino hacia la vida eterna.